Hola, capítulo 4. Terminación del ciclo contable. En este capítulo pues vamos a ver el proceso cuando concluye un cierre. En este caso pues vamos a hablar de hojas de trabajo. Ahí vamos a sacar los estados financieros de esas hojas de trabajo. Pero claro, también vamos a ver que el estado de resultado es un estado financiero que tiene un inicio y un fin. Es decir, que empieza en cero, termina con saldos, ingresos y gastos que nos da la utilidad o pérdida. Que cuando esa utilidad o pérdida la trasladamos a pérdida y ganancias para pasarle al capital, el estado de resultado vuelve a quedar en cero. Entonces, dejar en cero el estado de resultado, eso lo conocemos como asientos de cierre. Eso significa que cuando hacemos la balanza de comprobación después del cierre, solo vamos a ver cuentas de balance. ¿Por qué? Porque el estado de resultado no va a tener saldos, va a estar en cero para recoger el capital. Luego también vamos a ver por ahí la clasificación de los activos y pasivos, que los vamos a clasificar en corriente y no corriente, o circulante y largo plazo, como comúnmente lo conocemos, que es lo mismo, ¿verdad? Pues aquí es importante tener en cuenta en el caso del pasivo, cuando nosotros sacamos un préstamo a largo plazo, la porción que vence a un año es de corto plazo. El resto o el saldo que es a más de un año, esa es la porción a largo plazo. Igual también ocurre con las cuentas por cobrar. Pues vamos a tener cuentas que vamos a recuperar en un año, serían de corto plazo, y las que hemos dado crédito a más de un año, pues esas estarían en no corriente o largo plazo. De nuevo, corriente, no corriente, indica lo mismo que conocemos como circulante o largo plazo. Circulante es de corto plazo, dentro de un año. Corriente, lo mismo, ¿verdad? Lo que realizamos en el ciclo de operación de un negocio. Y luego, pues también teniendo el estado financiero del balance, pues podemos extraer eh, la razón de circulante o la prueba de liquidez, que vemos los activos circulantes contra los pasivos circulantes, a ver si hay liquidez. Comparar lo de corto plazo que tengo contra lo que debo de largo plazo. Tiene que ser igual. Es decir, uno por cada lempira que tengo, debo un lempira. Entonces debería de ser por lo menos menor o igual a uno. Y luego, pues, el endeudamiento. Nosotros conocemos la ecuación contable donde activo es igual a pasivo más capital. Pero claro, a nosotros nos interesa vigilar el pasivo, porque el pasivo con relación al activo es una proporción de lo que debemos. Y no es bueno estar muy endeudado porque de nada sirve que vaya, por ejemplo, yo diga, tengo casa, carro, terrenos, pero los debo. Entonces no tengo nada. Tal vez una porción que he pagado tengo derecho, pero lo demás lo debo. Lo que tengo son deudas y la expectativa de que los pague y que algún día sean míos. Entonces hay que vigilar la razón de endeudamiento, el volumen de pasivos con relación al volumen de los activos totales. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 4. Bien, el primero decíamos que es preparar una hoja de trabajo. En la hoja de trabajo, pues nosotros lo que tratamos de visualizar ahí es eh, una balanza en la cual pues podamos nosotros extraer de esa balanza o identificar cuentas de balance o cuentas de resultado.
Entonces, eso es lo importante en la hoja de trabajo. También que podemos visualizar qué cuentas eh, eh, necesitan corregir. Eso lo llamamos asientos de ajuste. Igual, pues también vamos a tratar de identificar las cuentas que hay que cerrar. Pero lo primero es familiarizarnos con el ciclo contable. El ciclo contable comienza con el saldo inicial de las cuentas, activo, pasivo y capital, que vienen del periodo anterior. Estamos en el 2022, pero en el 2021 terminamos con una situación financiera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esa balanza o esos saldos que nos quedaron del 2021 nos sirven de saldo inicial para el 2022. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Eh, Sería una partida inicial. Entonces, el ciclo contable es el proceso mediante el cual preparamos los estados financieros para un periodo de tiempo específico. Y las cuentas que traen saldo decíamos que son de balance. El estado de resultado del 2021 ya terminó, quedó en ceros, porque recogimos la utilidad o pérdida en el capital. Entonces, en el balance sí, las cuentas van acumulando y tienen un saldo inicial y van a acumular las transacciones de este año para que al finalizar, pues, nosotros obtengamos un nuevo estado financiero. Entonces, para un nuevo negocio, empezamos configurando las cuentas contables. Si este es el primer año que empieza la empresa, pues nosotros necesitamos identificar qué cuentas voy a usar. Necesito ir configurando para irme haciendo una idea. Vaya, por ejemplo, si voy a hacer una empresa que se va a dedicar a trámites aduaneros, significa que yo me voy a ganar una comisión en cada transacción que haga. Entonces tengo que ir pensando que van a haber cuentas de comisiones. Si el trabajo lo doy de contado, pues voy a necesitar una cuenta de efectivo. Si lo doy fiado, pues voy a necesitar una cuenta por cobrar. Si a mí me dan fiado, pues voy a necesitar una cuenta por pagar. Entonces empiezo a pensar y configurar qué cuentas voy a usar. Pero si el negocio ya funcionó, pues ya tengo un catálogo contable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Me fijo en los saldos que vengo arrastrando y seguir utilizando pues la misma estructura. Entonces, esperamos nosotros que los saldos iniciales, en este caso cuentas por cobrar, ya traen un saldo inicial. Pero si yo hago otra operación, imaginemos por ejemplo que yo doy asistencia, instalo antivirus o doy asesoría, entonces me dedico a brindar servicios. O si soy abogado, pues brindo servicios legales. Entonces, cada oportunidad de negocio, si yo lo doy fiado, pues cuentas por cobrar a ingresos por servicio. Entonces, pero como traigo saldos iniciales, esas cuentas van a seguir acumulando las de balance, porque las de estados de resultado decíamos que empiezan de cero. Entonces, los saldos iniciales más las operaciones del año nos van a dar los saldos finales. Y eso pues lo vamos a pasar a una hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo pues vamos a visualizar todas las cuentas contables y vamos a ir haciendo los análisis respectivos, identificando cuentas de balance y en esas cuentas de balance pues nos vamos a encontrar que algunas cuentas necesitan ajustes, algunas cuentas pues necesitan corrección, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos, si yo registré algo por adelantado, pues si ya consumí algo, necesito hacer un ajuste. Si yo tengo propiedad, planta y equipo, se deprecian, hay que hacer un ajuste por depreciación acumulada. Si yo recibo anticipos por trabajos, pero no los he devengado,
a medida va pasando el año, tengo que ir haciendo los ajustes. Eso lo conocemos como asientos de ajuste o entradas de ajuste. Y luego también tenemos las entradas de cierre o ajustes de cierre, que es cuando nosotros extraemos del estado de resultado, lo dejamos en cero para sacar la utilidad o pérdida y llevarla al balance por medio del estado de cambios en el patrimonio. Entonces, pues, nos vamos dando cuenta de la importancia de la hoja de trabajo. Pues en este caso, ¿qué es la hoja de trabajo? Es un documento de varias columnas que utilizamos los contadores para ir moviendo los datos del balance previo o de prueba a los estados financieros. Es decir, que es un documento en el cual yo voy plasmando todas las transacciones. Entonces, pues necesito ir identificando todas las cuentas. Pues decíamos que en la hoja de trabajo nosotros lo que hacemos es las partidas de diario o los registros. Lo importante es hacer las partidas de diario. En el diario apuntamos cada transacción. Se hizo una venta, hicimos un cobro, compramos un vehículo, pagamos suministro, hicimos un abono a préstamo. Son las transacciones diarias, eso van al registro diario. Y decíamos que eso lo pasamos al mayor o mayorizamos en cuentas T para extraer los saldos. Y con los saldos llegamos a lo que dice aquí, balanza de prueba. Y con la balanza de prueba, pues vamos revisando cada una de las cuentas para ver si está correcto el saldo o necesitamos hacer un ajuste. Recordamos que los asientos de ajuste es disminuir o aumentar las cuentas de balance. Y decíamos que las cuentas de activo se relacionan con gastos. Las cuentas de pasivo se relacionan con ingresos. Pues tengo que revisar. No vaya a ser que en el activo esté escondiendo gastos o en el pasivo esté escondiendo ingresos. Y eso se conoce como entradas de ajuste o asientos de ajuste. Entonces, en la medida vamos haciendo nosotros los ajustes, pues vemos aquí algunos datos, ¿verdad? Pero para los ajustes hay que ir conservando cierta información. Entonces obtuvo ingresos que los vamos a cobrar el siguiente mes. El suministro al final de mes era 150. En el balance aparece otro valor. Igual en el caso de los ingresos. Hay ingresos que no he devengado, pero que voy a devengar en el siguiente periodo. Igual tengo propiedad, planta y equipo que se desgasta. Entonces decíamos que las cuentas de activo se ajustan con gasto, las cuentas de pasivo se ajustan con ingresos. Y entonces ahí es cuando nosotros hacemos los asientos de ajustes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La primera operación pues decía que eh, reconozco que devengué un ingreso. Entonces lo que hago es reconozco la cuenta por cobrar y el ingreso. La otra decíamos que era el suministro, ¿verdad? Dice que hay un valor de 250, pero cuando hicimos inventario físico era 150. Entonces hay que quitarle 100 para que nos quede 150. Igual en el caso de la depreciación, pues si tengo activo fijo, el activo se ajusta con gastos, solo que propiedad, planta y equipo, un gasto contra la depreciación acumulada. Entonces, y ahí con eso pues sacamos el balance de comprobación o balance de prueba ajustado. Sin ajustes, con ajustes pues ya nos queda ajustado. Y entonces pues vamos visualizando nosotros cuentas que vamos a llevar al balance general, es decir, cuentas de activo, pasivo y capital.
en capital, incluidos los retiros y la utilidad o pérdida. Entonces, lo que nosotros hacemos es identificamos las cuentas de resultado. Esas cuentas de resultado nos van a dar a nosotros una diferencia entre ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores, vamos a tener una utilidad. Si los gastos son mayores, vamos a tener una pérdida. En este caso, pues, vemos que los ingresos son mayores que los gastos. Entonces, la diferencia es una utilidad. Y esa utilidad la vamos a pasar al balance, como vemos en la parte de abajo, para que nos cuadren los valores. Nos cuadra pasando la utilidad al balance con la diferencia que sería entre las cuentas de ingresos y gastos. Entonces, cuando nosotros hemos identificado que el diario lo llevamos al mayor y el mayor nos da la balanza de prueba, nos toca identificar los ajustes. Ya con los ajustes, la balanza ajustada, separamos lo que nos lleva cuentas de balance y cuentas de resultado, obteniendo pues la utilidad o pérdida de la diferencia entre las cuentas de ingreso o gastos. Entonces, ya pues con eso, la hoja de trabajo nos ayuda a identificar qué cuentas necesitan algún ajuste y pues las aplicamos para actualizar los saldos de mayor, es decir, hacemos los ajustes, son asientos de diario, solo que para aplicar ajustes, porque hay asientos de diario de transacciones normales. Entonces se llama diario porque es el día a día o algo común que ocurre. Y los otros se llaman asientos de ajuste, pero igual son partidas que van en el diario que afectan al mayor para sacar el ajuste real de las cuentas. Entonces, cuando los asientos de ajuste pues pasan como diario y se postean en la hoja de trabajo. Solo que hablamos de hoja de trabajo para que nosotros lo hagamos a mano o en Excel y comprendamos el proceso, ¿verdad? Ese de cómo los diarios se pasan al mayor para darnos la balanza previa. Y luego hacemos los ajustes para sacar la balanza ajustada, para luego extraer cuentas de balance y cuentas de resultado. Y luego, pues, lo que nos toca es hacer los asientos de cierre. Con los asientos de cierre, lo que hacemos, pues, como hemos identificado las cuentas de ingreso y de gastos, decíamos que las cuentas de ingreso se eliminan. Las cuentas de ingreso se eliminan porque van en el haber. Y para eliminarlas las pongo en el debe contra pérdidas y ganancias o resumen de ingresos. Las cuentas de gasto van en el debe, las elimino contra el haber, contra pérdidas y ganancias, a fin de obtener pues que las cuentas quedan en cierre, en cero. Entonces, para que el próximo año volvamos a recoger ingresos y gastos y obtener una utilidad o pérdida. Eso es todos los años. Por eso se llama cierre de cuentas o ajustes de cierre. Los ajustes de cierre, decíamos que los ingresos aumentan el capital. Si los ingresos son mayores, pues voy a tener una utilidad. Gastos y retiros disminuyen el capital. Si mis gastos son mayores a los ingresos, voy a obtener una pérdida y va a disminuir mi capital. Las cuentas de ingresos y de gastos quedan cerradas, ¿verdad? Decíamos, podemos usar una cuenta. En este caso se llama resumen de ingresos. O podemos usar la cuenta pérdidas y ganancias. Esa cuenta, pérdidas y ganancias o resumen de ingresos, nos sirve para recoger y eliminar los ingresos y los gastos y que en esa cuenta quede en un solo lado la utilidad o la pérdida. Que decíamos que a simple vista la utilidad es cuando los ingresos son mayores que los gastos.
y la pérdida cuando los gastos son mayores a los ingresos. Entonces, cuando obtenemos la utilidad o pérdida, esa cuenta es temporal, solo es para efectos de cierre. Resumen de ingresos o pérdida y ganancias la utilizamos solo para cerrar el estado de resultado, recoger el resultado del año y llevarlo al capital. Igual ocurre con los retiros, ¿verdad? Si hubo alguien, el dueño, y dijo, págueme la tarjeta con mi capital, pues es un retiro de capital. Esos retiros, pues, tenemos que estar en cuenta que va a disminuir el capital, porque el socio puede decir, empiezo la empresa con un capital social de 5.000 lempiras, pero después viene él y retira 500 para comprar algo, entonces está retirando su capital. Distinto a una empresa o una sociedad anónima. Entonces que ahí pues cuando hay más dueños o hay más socios, las utilidades pues hay que repartirlas, que eso se conocen como dividendos. Entonces esas utilidades en las sociedades, ¿verdad? Porque pensemos en el capital social. Yo como empresa natural, si yo soy el único dueño, para mí todo es capital. Pero en una empresa, el capital es de varios. Las utilidades corresponden a varios, a todos los socios. Entonces tengo que ir separando cuánto es capital inicial, cuánto es utilidades, cuánto di de dividendos, cuánto es utilidad acumulada o retenida que no es repartido. Entonces, es decir, todo va al capital cuando es una persona la única dueña. Pero si es una empresa o una sociedad, pues hay que ir identificando cuántos hay o componen el capital, de quién es la utilidad. Entonces, los asientos de cierre o partidas de cierre, cuando yo estudiaba le decían ajustes de rigor, ¿verdad? Que era para eliminar ingresos o gastos, pero es lo mismo, ¿verdad? Ya el estándar es asientos de cierre. Entonces lo que hacemos es cerrar las cuentas de ingresos o gastos usando una cuenta que se puede llamar, como ven ahí, resumen de ingresos, o la podemos llamar pérdida y ganancias, como dice el libro. Entonces, si termina en el debe, significa que hay una pérdida. Si termina un crédito, pues representa una utilidad. Pues es decir, que decíamos que cuando los gastos son mayores, va a quedar en el lado debe. Y decíamos que el activo, los gastos y la pérdida va en el debe. Y decíamos también que el pasivo, capital y los ingresos y la ganancia va en el haber. Entonces, si esa cuenta queda en crédito, es utilidad. Si queda en débito, es una pérdida. Entonces, lo que nosotros hacemos es el cierre, eliminar las cuentas. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de los ingresos que tienen naturaleza haber, que hay 12.000, 7.500 y 9.000. Pero para dejarla en cero, tengo que poner en el debe ingresos y acreditar la cuenta resumen de ingresos o pérdida y ganancia. Lo mismo con las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos son naturaleza debe, como gastos de salario con 1.500 y 1.800. Para eliminar gastos de salario, pues tengo que ponerlo en el haber. Y resumen de ingresos o pérdida y ganancias, pues tengo que ponerlo en el debe. Igual con los gastos de alquiler, va en el debe, lo elimino con un haber. Gastos de suministro, va en el debe, lo elimino con un haber. Y es decir que todos los gastos están aquí en resumen de ingresos, ¿verdad? Entonces, eliminamos con un crédito y cargamos pérdidas y ganancias o resumen de ingresos con 4.450. Entonces la diferencia pues nos queda 24.050.
Entonces, claro, aquí lógicamente los ingresos son mayores que los gastos. La diferencia es una utilidad. Y decíamos que la utilidad, pues, la recoge el capital. Y aquí, por ejemplo, el socio hizo un retiro. Entonces el retiro lo eliminamos contra la cuenta de capital, que la cuenta de capital va en el haber. Y cuando hay un retiro, pues va en el debe para disminuirlo. Entonces estos son los asientos de cierre. Dejar en cero las cuentas de ingreso y gastos y las de retiro de capital. Y todo pues se recoge en el capital. Cuando nosotros vemos y hemos hecho los ajustes de cierre, pues vamos a sacar una nueva balanza. Y esa pues, con esa vamos a preparar los estados financieros. Hay cuentas temporales que son de resultado que se eliminan y hay cuentas permanentes que nunca cierran. Decíamos como las cuentas de balance. Activo, pasivo, capital, ¿verdad? Son cuentas permanentes que siempre lo que terminamos el año pasado se convierte en saldo inicial. Las cuentas de resultado no, ¿verdad? Porque esas quedan en cero. Y en contabilidad el cero no existe. Entonces empieza de nuevo. Así como explica en el libro, ¿verdad? Como un juego de fútbol, ¿verdad? Que tiene cierta duración de tiempo. Empieza en ceros y el marcador termina con números. Pero ya cuando termina el partido, ¡rum!, se borra el marcador por si va a haber otro partido. Entonces así ocurre con las cuentas de resultados, las de ingresos o gastos. El 1 de enero empiezan en cero, pero con los diarios, los registros diarios, van generando números. Al final termina con números, pero como sabemos que necesitamos obtener la utilidad o pérdida, pues lo borramos de nuevo para empezar el siguiente año. Entonces, nosotros cuando ya hemos terminado y hemos obtenido la utilidad o pérdida, pues echamos un ojo al balance y ahí empezamos a clasificar los activos y pasivos. Decíamos que podemos usar circulante o largo plazo, o corriente y no corriente, que es como indican las NIF. Entonces, lo liquidez o corriente se ordena por grado de realización o rapidez que se puede convertir en dinero. Entonces, esas son las cuentas que se tienen que empezar a ordenar. Claro, esto es en Latinoamérica, en Honduras, ¿verdad? Que nosotros empezamos a clasificar desde lo más líquido hasta lo más lento. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo más líquido? El dinero que tenemos en caja chica, el dinero que tenemos en el banco, las cuentas por cobrar que nos deben el cliente, que ya le entregamos el inventario. Luego lo más líquido es el inventario que puedo vender y convertir en dinero. Y así vamos identificando el orden. Pero, por ejemplo, en Europa el orden es al revés, es por lo más lento. Es decir, que ellos empiezan por propiedad, planta y equipo. Y aquí en Latinoamérica, en especial Honduras, nosotros empezamos por la liquidez y ellos empiezan por lo de largo plazo. Claro, por otro lado, como son las inversiones más grandes, las de largo plazo, les interesa más por volumen, por importancia relativa, como mirábamos en los principios de contabilidad, empezar por el volumen más relevante. Entonces, si empezamos así, lo más líquido es el dinero en efectivo, porque eso lo podemos tener en cheques, en dinero, en el banco. Y pues otro es las cuentas por cobrar, porque si el cliente me paga, se me convierte en liquidez o en dinero. El inventario, que si yo lo vendo, lo convierto en dinero o cuenta por cobrar. Y los gastos pagados por adelantado es que yo tenía el dinero, lo entregué, pero puedo pedir que me lo devuelvan si ya no quiero llevar a cabo la transacción. Lo mismo ocurre con el pasivo circulante.
solo que en este caso es lo que ya tengo que pagar. Entonces las deudas que ya urge, que yo necesito cumplir. Algunos ejemplos de esto es el sueldo, ¿verdad? Yo no le puedo decir a las personas, bueno, yo sé que le debo el sueldo, pero hay otras cosas más importantes, no, ¿verdad? Entonces ya se ha acumulado el recibo del agua, la luz, los sueldos, eso es lo primero. Luego, pues, si tengo un préstamo a largo plazo, pero tengo que pagar la cuota del mes o del trimestre o de este año, pues esa porción del pasivo o del préstamo, aunque es de largo plazo, pero esa parte que tengo que pagar este año, se me convierte en circulante, porque es lo que tengo que pagar este año. Igual otro pasivo es los ingresos no devengados. En la medida voy trabajando, sirviendo, desarrollando, construyendo, pues voy devengando. Ya tengo derecho a eso, ¿verdad? Igual en el caso de largo plazo, pues sencillo, ahí van los demás activos, como propiedad, planta y equipo, marcas, patentes, franquicias, eh, inversiones en acciones. En el caso de los pasivos, pues deudas que tengo que pagar a más de un año o a más de un ciclo de operación de la empresa, ¿verdad? Que recordamos que el ciclo de operación es desde que agarro la materia prima, la convierto en inventario, la vendo y recupero el dinero. Ese es el ciclo de operación. Puede ser que dure un año o más de un año, pero el criterio es ahí el que venza primero, o un año o el ciclo de operación, para clasificar lo que es de largo plazo. Entonces decíamos que vamos a ir ordenando el balance, las cuentas de activo van en el debe, las cuentas de pasivo van en el lado haber, igual que el caso del capital. Entonces vamos ordenando por liquidez. Por un lado, la liquidez que puedo convertir en dinero y por otro lado, exigibilidad, es decir, que ya me están diciendo que les pague. Y ahí pues tenemos, seguimos con el caso que estaba antes, ¿verdad? Que ya de la balanza de comprobación identificamos las cuentas de balance. ¿Qué es lo que hacemos? Las ponemos en el activo y en el pasivo. Y como ya recogimos la utilidad o pérdida, la subimos al capital social o al patrimonio. Y siempre pues tiene que existir la ecuación contable, que activo es igual a pasivo más capital contable. Hay diferentes formas de presentar el balance. El que vimos en este caso es una forma. A la izquierda los activos, a la derecha pasivo y capital contable, o lo podemos hacer en forma de informe. Es decir, columna hacia abajo, todo hacia abajo, no a los lados. Ese se conoce como formato de informe. Formato de cuenta es, como decía, visualizando un poco la ecuación contable. A la izquierda los activos y a la derecha el pasivo más capital contable. Y luego ya teniendo el balance y el estado de resultado, pues podemos hacer uso de la razón de endeudamiento o la razón de liquidez. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues podemos ver el rendimiento que tuvo la empresa y ahí pues lo más común es que nos recomienda dos índices. Por ejemplo, la liquidez, que la razón de liquidez o circulante y la razón de endeudamiento. La razón de circulante es agarrar las cuentas de activo y pasivo, corriente o circulante. Entonces eso es para ver, contrastar lo que me urge pagar contra lo que tengo o puedo convertir en dinero. Es decir, activo circulante entre pasivo circulante. Y la razón de endeudamiento es la deuda que tengo con relación al total de activos. Eso es para ver qué tan comprometidos están mis bienes. Entonces, claro, uno no puede enfocarse solo
en el índice, sino que tiene que ver una serie de tiempo, porque puede ser que el día de hoy la liquidez o el endeudamiento no es razonable, pero el mes anterior sí lo era. El próximo mes puede mejorar, puede empeorar. Entonces lo que se hace es ver ese índice de liquidez o ese índice de endeudamiento a lo largo de una serie de tiempo para tener una mejor apreciación. Y este es el capítulo 4